Y bueno, y estaban estas funciones para representar. Y lo que habíamos agregado es que, explicando paso a paso, cuál es el cambio que se provoca. Entonces, eso es para tratar de entender cómo se ve afectada, digamos, una función básica a partir de todo lo que le estás haciendo. Entonces, por ejemplo, a ver, lo hago para la función 7. Fíjense que la función 7 es esta que es y igual logaritmo natural de un medio de x más 2. Entonces, la gracia es que uno podía ir interpretando cómo se va a comportar y cómo va a ser la gráfica de esta función a partir de la gráfica básica. La gráfica básica es la función y igual a logaritmo de x. ¿No? A partir de esa, yo puedo, de esa sí tendría que saber la gráfica, cómo es. A ver, la voy a hacer lo más armoniosa que pueda. A ver. Y después copio los ejes y los voy pegando. Así lo hago en varias etapas. Ok, a ver. Bueno, tenemos los ejes. Déjenme que copio eso, así después lo puedo usar varias veces. Bueno, ahí está. Bien, entonces, lo que teníamos, esta función, en realidad, esta inclusive se podía hacer por tabla, ¿no? Porque era, aquí quise poner x, y puedo sacar los valores de y, si quisiera usando tablas. Uno acá lo que diría es, bueno, yo sé que esta función, por ejemplo, ¿cuál es el dominio de esta función? Lo pregunto por las dudas. ¿Dónde empieza a graficar la función? Porque están escribiendo en el chat y no estoy viendo. A ver. Buenas noches. Acá. ¿Se acuerdan cuál es el dominio de una función logarítmica? Cero. ¿De cero hacia dónde? A más infinito. A más infinito. O sea, solamente podía meter dentro de la función logarítmica valores positivos. Entonces quiere decir que toda esta parte en un comienzo, los x negativos, ¿no? Los x que están de este lado, no los voy a usar. De hecho, esta función, si uno se pone a analizarla, tiene una asíntota. ¿Qué asíntota tenía la función logarítmica? ¿Horizontal o vertical? Perdón, ahí puse h. Digo, ¿qué asíntota tenía? Vertical. Vertical. ¿Y dónde tiene la asíntota vertical? En x igual a 0. Eso. O sea, en x igual 0, o sea, lo que sería el eje y, es como que acá abre una línea punteada que coincide con el eje y supuestamente ahí tiene la asíntota vertical. A partir de ahí empieza a escribirse la función. Uno lo que le da es un par de puntos como para saber la forma que tiene. Por ejemplo, uno sabe que en 1, perdón, en 1 de x, la función logaritmo vale 0. Porque pedir el logaritmo de 1, esto es equivalente a decir la logaritmo natural. ¿Qué base tenía? ¿Se acuerdan? O sea, el ln. Era el logaritmo Logaritmo de E, profe. de base, eso, es de base E. Entonces acá estamos preguntando, en cierta manera, ¿a qué número tengo que elevar la E? Eso es lo que me interesa, para que el resultado dé 1. Entonces, ¿a qué número hay que elevar el número E para que el resultado dé 1? ¿Cuál es el exponente que le tengo que poner? 0. 0. Por eso uno dice el logaritmo en base E de 1 da 0. Entonces, eso quiere decir que cuando la x valga 1, la función va a estar cortando el eje x. Va a estar por acá. Viene pegada a la asíntota, entonces lo tiene que hacer pegado a la asíntota y después la función, bueno, si le diera más valores, por ejemplo, en E vale 1, o sea, el logaritmo de E vale 1, E es el número 2,7 algo, o sea que más o menos, bueno, a mí me salió medio deforme, pero más o menos en 2,7, acá está el 1, acá está el 2, acá está el 3, en 2,7 debería valer 1, más o menos por ahí. Así es una función bastante achatada, pero digamos uno con ya un par de puntos podía, digamos, empezar a hacer los movimientos. Esa es la gráfica de lo que sería logaritmo de x. Es creciente, o sea, si una me pregunta cuál es el intervalo de crecimiento, uno diría, bueno, en todo su dominio, o sea, de 0 a más infinito siempre crece. Si uno me pregunta la raíz dónde está, la raíz está en 1, o sea, en este punto es donde corta el eje x.
Puedo sacar conjuntos positivos, puedo sacar muchas cosas, pero a ver, lo que me importa ahora, acá me quedaron cosas de la clase anterior, vamos a ver eso. Bien, entonces ahora, yo tengo esta función que es la básica, que es la que tendría que conocer, ¿no? A partir de ahí le empiezo a hacer cosas. Por ejemplo, una primera cosa que le puedo hacer es multiplicarla por un medio, ¿no? Porque yo tengo la x sola y ahora la estoy multiplicando por un medio. Entonces, al decir eso, me parece que yo le haría otro cambio antes de hacer eso, para ver justamente qué le pasa a la función. A ver, vamos a escribirlo un poquito distinto esto, para que se note el cambio. Esto lo puedo escribir, esta función, que es la que me interesa graficar, la puedo escribir como logaritmo natural. Y yo les pregunto, ¿qué pasaría si yo saco el medio de factor común? Adentro del paréntesis. ¿Cómo me quedaría? X más 1. X, ¿qué más? Más 4. Más 4. Eso. Eso es lo que me quedaría dentro del paréntesis. Entonces uno está tentado a escribir primero eso. O sea, yo tengo la X y ahora yo quiero graficar logaritmo de X más 4. Porque si grafico eso, ahora la idea es esta, ¿no? ¿Qué hacía si yo le sumaba 4 a la variable X? ¿Qué pasaba con la gráfica de la función? Se desplazaba hacia la izquierda 4 unidades. Exactamente. Eso significa, fíjense, que este punto, donde cortaba el eje X, era 1, ahora ese punto se va a desplazar 4 lugares hacia la izquierda. Entonces, ahora, si esto estaba el punto acá, se va a desplazar un lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares. En este punto ahora va a ser donde corte al eje X. La asíntota vertical también se va a desplazar 4 lugares. O sea, la asíntota vertical estaba en 0. Ahora la asíntota vertical va a pasar a estar en menos 4. O sea, por acá va a pasar, espérame que quiero marcar el rojo, la línea vertical. Y este punto, el otro que había marcado, que yo dije más o menos en 2,7, vale 1. O sea, más o menos una cosa por acá, aproximadamente, puede gastar 1. Eso se va a desplazar también 4 lugares. O sea que, efectivamente, eso va a pasar a estar por acá. Entonces, ahora con estos puntos, uno diría, bueno, la gráfica de esta función tiene una pinta así. Es la misma función, pero desplazada 4 lugares hacia la izquierda. Entonces acá lo que uno debería decir es, esta nueva función, la nueva función, se desplaza, déjame que lo escribí bien, 4 lugares hacia la izquierda. Profesor, hay que tomar en cuenta el corte con el de las I, exactamente, ¿no? No te escuché bien. Hay que tomar en cuenta ahí, El corte en el eje I. en el eje Y y en el eje X. O sea, en el eje Y no me va a importar tanto porque no estoy seguro a qué altura está esto. Pero digo, en el corte en el eje X, yo sé que ese es un punto que puedo calcular fácil, por eso digo el corte en el eje X. Yo sé que se tiene que desplazar 4 lugares hacia la izquierda. Y lo mismo pasa con otro punto que yo... Todos los puntos se desplazan 4 lugares hacia la izquierda. Entonces, ahora, la idea es, lo que valía la función en 4, o sea, esto, lo que valía cuando yo reemplazo el logaritmo de 4, que no sé cuánto es, pero lo puedo calcular, ese punto es donde va a cortar el eje Y ahora. Porque como se desplazó 4 lugares hacia la izquierda, ahora Claro, este punto es el que corta el eje Y. claro, pero no me interesa mucho ahorita hasta que sea toda la función original, ¿no? Claro, exactamente. No me interesan mucho esos valores. A mí me interesa tener una gráfica aproximada de la función, no exactamente cuánto vale en cada punto. Bien, entonces, fíjense, yo ya tengo, digamos, la parte que está dentro del paréntesis, que uno primero se preocupa por generar eso. Después, como yo esa función parece que la tengo que multiplicar por un medio. Entonces, ahora me interesa ver qué pasaría cuando yo ahora grafico y igual a logaritmo, y es la misma función que la original, pero ahora está multiplicada por un medio adentro del paréntesis. ¿Qué provocaría multiplicar por un medio ahí adentro? Vuelvo a poner los ejes. Con respecto a la anterior, ¿no?
Se alarga, ¿no? Se alarga, exactamente. Es como que siempre que le hago algo a lo que está, donde está la X, el efecto que tiene es el contrario. O sea, si yo sumo 4, se corre 4 lugares hacia la izquierda. Y si yo multiplico por un medio, se estira 2 lugares. Pero ¿se estira hacia dónde? ¿Horizontalmente o verticalmente? Por decirlo de alguna manera. Verticalmente. Horizontalmente, en realidad. Ese un medio hace que los puntos se estiren. A ver, ¿cómo decirlo? Fíjense. El menos 4 sigue estando. A ver, 1, menos 2, menos 3, menos 4. Acá sigue estando la asíntota vertical. Eso no va a cambiar mucho. Supuestamente, ahora, a ver, vamos a escribirlo acá. La función sigue teniendo la asíntota vertical ahí. Lo que pasa es que ahora, el punto, por ejemplo, este punto estaba en menos 3, donde cortaba el eje X. Ahora, el punto donde corta el eje X va a estar en menos 2. Va a estar acá. Es algo medio raro lo que estoy diciendo, pero fíjense esto. Si yo acá, hagámoslo por tabla para que se vea. Si yo en una tabla a esta nueva función le doy a la X el valor menos 2, ese que estoy diciendo, me va a quedar esta cuenta. Logaritmo de un medio por menos 2 más 4. ¿Cuánto da 4 menos 2? 2. 2. ¿Y qué pasa cuando ese 2 acá dentro da 2? ¿Y qué pasa cuando lo multiplico por un medio? Va a quedar el logaritmo de ¿cuánto? 1. ¿Y cuánto da el logaritmo de 1? 0. 0. 0. Por eso yo digo que ahora corta el eje X acá. Es como que siempre que yo le haga algo a la X, eso va a tener efecto que va a ser o se corre horizontalmente o la función se estira, si lo multiplico por un número más chico que 1, pero horizontalmente. O sea, afectar la X tiene resultados justamente que se ven que afectan a los valores de X. Entonces, al multiplicar por un medio, es como que todos los puntos originales, o sea, se estiran pero horizontalmente. Siempre midiendo a partir del eje de la asíntota vertical, ¿no? De donde empecé a graficar. O sea, este punto de la asíntota vertical estaba en un lugar, ahora va a estar a 2. Por ejemplo, el otro punto que había marcado, que está aproximadamente a la altura 1, este está a la altura 1, y está más o menos, a ver, acá está el menos 2, acá está el menos 1, está más o menos a esta altura. Este punto está, digamos, a más o menos 2 cuadraditos y un poquito más del eje, de la asíntota vertical. Está a 2,7 exactamente. Entonces, eso también se va a estirar el doble. Ahora va a estar al doble de distancia. Si eso estaba a 2,7 lugares, ahora al multiplicarlo por 2 va a estar a 5,4 lugares de esto. Va a estar a 1, 2, 3, 4, 5,4 lugares, más o menos por acá va a estar. Ese mismo punto. En la nueva función. O sea, ahora la nueva función está por acá, el otro punto va a estar más o menos por acá. Bueno, acá no me corre, supongamos que el 1 está acá, está más o menos por acá. Entonces, es como que se estiró, sigue teniendo la asíntota vertical, pero está todavía mucho más acostada esta función. Ese es el efecto que tiene multiplicarlo por un medio. Que como digo, en el logaritmo no se nota tanto, no es tan notorio, uno tiene que mirarlo muy minuciosamente para darse cuenta, pero la próxima función que vamos a ver, que es la trigonométrica, ahí se va a ver claramente que está pasando esto de que la función es como que se estiró un montón horizontalmente. O sea que para los mismos valores para los mismos valores donde tomaba la altura 1, ahora ese valor aparece mucho más hacia la derecha. Ahora el 1 se genera no en el mismo punto donde estaba antes, sino mucho más hacia la derecha. Bueno, y por último, aparte de que esta función se acuesta mucho más rápido, por decirlo de alguna manera, lo único que me falta para tener la función que yo quería graficar, entonces acá espérenme que lo escribo, ahora que pienso que no. Multiplicar por un medio, o sea, que es un número más chico que 1, el argumento, provoca que la función se estire horizontalmente. Profe, eso que se estire es porque originalmente teníamos una función lineal de pendiente 1 y le cambiamos la pendiente a un medio.
Es como que al bajarle la pendiente de un medio, es como que bajamos, es como que le hicimos más achatada, más acostada. Ah, está bien. Por eso se estira horizontalmente. Bien, y ahora el último, y para terminar, acá tengo muchas cosas, espérenme que voy a borrar, porque yo ahora que me olvidé de borrar el pizarrón antes, o a ver, puedo hacer. Sí, hay un montón de cosas. Vamos a borrar un poquito. Déjame que voy a señalar todo lo que hicimos recién y borro todo el pizarrón. A ver, todo esto me quiero quedar. Le cortamos y borramos el pizarrón. Sí, por eso se ve un poco lento de rato. Bien, y ahora lo pegamos de vuelta. ¿Sí? Bueno. Vamos acá entonces. Y bueno, por último, lo último que tengo que hacer para tener la función que a mí me interesa graficar es sumarle 1. Y por último, entonces uno lo que debería decir es, ¿y qué pasa si ahora, como último caso, a esta función, que es logaritmo de un medio de x más 4, le sumo 1? ¿Qué efecto tiene? Sí, Sube todo una posición en el eje Y. exactamente. O sea, finalmente es como que es la misma gráfica que la función original, salvo, creo que lo voy a hacer acá mismo, pero porque como copié y borré se me borró los ejes. Este punto, que si el menos 2 daba 0, ahora el menos 2 va a dar 1, hasta la altura 1. Después, si en este punto, que era más o menos, acá estaba el menos 1, el menos 1, algo daba 1, ahora ese mismo punto se subió un lugar, ahora en ese punto da 2. Bueno, es como que todos los puntos se corrieron un lugar hacia arriba. Entonces, la gráfica de este punto también, si estaba a una altura, ahora va a estar un punto más para arriba. Entonces, la función tiene una pinta así. Esta es la función que me interesa graficar a mí. Entonces, uno si tuviera que hablar de lo que provocó ese 1 finalmente, es ese 1 que se lo sumé a toda la función que tenía antes, provoca un desplazamiento vertical. Vertical porque yo estoy afectando los valores de toda la función, no solamente de la x. O sea, los primeros dos cambios fueron porque yo nada más afectaba a la x. El logaritmo no se había afectado por eso que yo le hacía. Y este 1 sí afectó al logaritmo, sí afectó a la función con la que estoy trabajando. Entonces, por último, sumar 1 a toda la función logaritmo provoca que la función se desplace hacia un lugar hacia arriba. Bien. Entonces, esa termina siendo la gráfica de la función. Todo esto que estamos comentando, a ver, se podría haber hecho tranquilamente con el GeoGebra, o sea, para guiarme y decir, bueno, yo sé que pasa esto. Esto del movimiento lo estamos explicando porque después cuando hagamos límite, vamos a graficar la función directamente, o lo vamos a tener que tener mentalmente dicho, bueno, la función es esta. Y vamos a tener que poder, digamos, hacer un análisis a partir de estas ideas rápidas que vamos a sacar. A ver, les comparto lo del GeoGebra para ver que realmente esto que estoy diciendo pasa. A ver. Entonces, GeoGebra 2D. ¿Ah? Y vamos haciendo en el mismo orden que lo hicimos recién. Uno tiene una función, y la función que uno sabe graficar es logaritmo de x. Dígase esa. A partir de esa función, logaritmo de x, lo primero que uno hace es ver qué valor le suma o le resta a la x. Entonces habíamos dicho que lo primero que hacíamos nosotros era sumarle 4. Que eso el efecto que tiene es desplazar la función 4 lugares hacia la izquierda. O sea que si este punto se hacía 0 en 1, ahora el 0 se hace en menos 3. Justamente. Bueno, uno siempre se queda con la última función. Ahora, una vez que tengo esa, ahora lo próximo que le hicimos a esa última función fue multiplicarla por un medio. O sea, tenemos logaritmo natural y multiplicamos por un medio lo que estaba dentro del logaritmo, que era el x más 4. Entonces, eso lo que provocó geométricamente o gráficamente es estirarla horizontalmente. Entonces, lo que yo decía es, bueno, primero, la asíntota ahora está en menos 4. La azul, que era la que tenía originalmente, ahora, supuestamente en menos 3 daba 0, pero como se estiró el doble, porque la multipliqué por un medio, se estiró con respecto a donde está la asíntota vertical, ¿no? Esto estaba a un lugar de distancia. Ahora al estirarse el doble,
esto tiene, de la asíntota vertical tiene que estar a 2 lugares de distancia, el lugar donde corte el eje X. Por eso la raíz pasa a estar a -2. En este punto, que era, bueno, algo, no sé, no me deja marcarlo justo. A ver, lo puedo marcar con esto. Un punto. En este punto daba 1. Ese punto, a ver, ahí me va a decir cuánto vale. Vale más o menos -2,3. Y este punto del 4, que es donde estoy empezando a graficar la función, está a un lugar, 2 lugares, 3 lugares. Ah, no, pero no estoy contando bien. Está a una unidad y un poquito más. Bueno, ahora ese punto va a estar acá, que está más o menos a 3 casilleros de distancia del 4. Porque es como que digo, se estiró horizontalmente este punto. Al doble de distancia. Al doble porque lo estoy multiplicando por un medio. Por eso es como que el efecto de afectar a la X tiene el efecto contrario. Si vos multiplicás por un medio, la estirás el doble. Si vos sumás 4, la corrés 4 lugares, pero hacia la izquierda, porque le sumaste 4. Y esos son los efectos que tiene. Y siempre todo eso es a partir del lugar donde se empezó a crear la función, que es en -4 en este caso. Bueno, entonces, esa es la función que tengo ahora. Y lo último que hicimos es a esa función, que era logaritmo de un medio, ahí se me... logaritmo de un medio por x más 4, que era la marrón en ese caso, le sumamos 1. Entonces, eso lo que provoca es que la función, por último, se desplace un lugar hacia arriba en todos sus puntos. ¿Qué quiero decir? Que este punto, por ejemplo, uno seguía usando por lo menos un par de puntos para saber el movimiento que hizo, ¿no? Este era el -2, 0. Ahora ese punto está justamente es el -2, 1, pues se movió exactamente un lugar hacia arriba. Lo mismo pasó con la ordenada, si uno quiere quedarse con la ordenada. Este punto estaba en, bueno, no me quedó justo, pero sería 0, 0,69. Bueno, este punto está en 0, 1,69. Bueno, porque se movía exactamente un lugar hacia arriba. Bueno, y lo mismo pasó con todos los puntos. Y esa es la asíntota vertical no cambió de lugar, sigue siendo -4. Por eso lo primero es ver qué valor le estoy sumando restando la X, para saber dónde se corrió la asíntota vertical. Entonces, a partir de eso ya graficarlo es seguir la idea de la técnica de graficación. Bueno, y esa es la gráfica de la función logaritmo. Bueno, eso es lo que una de las cosas que estamos practicando la clase pasada. Y esto de saber cómo, a ver, déjame compartir, cómo visualizar rápidamente qué es lo que pasa con la función, dónde se mueve su asíntota, dónde empieza a graficarse. Otra cosa que estábamos practicando en la clase pasada es sacarle el dominio a las funciones. Entonces, por ejemplo, fíjense, creo que habíamos dejado de tarea la tercera. Por ejemplo, que me parece algo... Si yo lo quiero sacar, la tercera función es esta. Es logaritmo y igual a menos logaritmo natural de x cuadrado menos 1. Si yo quiero sacarle únicamente el dominio, que es lo único que se pedía en este ítem, no graficarla ni hacerle nada, ¿qué tenía que pedir yo para sacarle el dominio a la función logaritmo? El argumento sea mayor a 0. Eso. Yo necesitaba que lo que estaba dentro del argumento sea mayor estricto, ni siquiera igual, a 0. Bueno, pero esto es como una inecuación cuadrática. ¿Cómo lo podría resolver? Hay tres formas de pensarlo, por eso digo. ¿Cómo lo pensarían ustedes? Que alguno tire una idea y seguimos ese camino. X no tendría que ser 1. Bien, pero que no sea uno, porque acá esto no va a dar como solución un solo número, esto va a dar como solución todo un conjunto de números, porque es una desigualdad, no es una igualdad. ¿Cómo lo resolverían esto? Es cierto que no puede ser uno, pero no solamente uno, hay muchos valores más que no puede ser. De menos infinito a menos 1 y de 1 a más infinito. ¿Y cómo lo sacaste eso? No está mal, está perfecto. Pero, ¿cómo te diste cuenta? Menos 1 pasa a positivo. Ok, Luego estabas despejando. raíz O sea, vos cuadrada estabas con tiempo. Sí, Y para absoluto, puede ser. exactamente. O sea, lo que puedes hacer acá es aplicar raíz de ambos lados. De ambos lados, quiero decir.
Esto es lo que se llama el módulo de x. Y esto es, la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces yo quiero saber todos aquellos valores, números, cuyo módulo, cuyo valor absoluto sea más grande que 1. ¿Sí? Entonces eso, si yo grafico la recta, esto lo habíamos visto en la nivelación con los chicos que hicieron en la nivelación este cuatri, que si ya acá está el 1 y acá está el menos 1, que son los dos valores que tendría que tener en cuenta por el módulo. ¿Qué quiero yo? Por ejemplo, los valores que estén a izquierda del menos 1, el menos 2, el menos 3, ¿cumplen la desigualdad? ¿O no? Si yo tomo, esto es como que me separan, esta es la recta real en tres valores. Por un lado, me lo separan los valores que son más chicos que menos 1, de menos infinito a menos 1. Por otro lado, me separan los valores que están entre menos 1 y 1, y por otro lado están los valores que van de 1 a más infinito. Entonces mi pregunta es, los valores, yo tomo un representante que está acá. ¿Qué número está acá, por ejemplo? El menos 2. El menos 2 verifica la desigualdad. O sea, si yo reemplazo acá dentro un menos 2 y le calculo el módulo, ¿cuánto da el módulo de menos 2? Menos 2 y 2. Da el módulo convertido en números en positivo. Entonces, si yo reemplazo el menos 2 acá, el módulo de menos 2 es 2 positivo. ¿Y el 2 es más grande que el 1? Sí. Entonces ese valor me sirve. O sea, toda esta parte me sirve tomarla como solución. Y si yo agarro un valor entre menos 2 y 1, ¿cuál sería un representante de este conjunto? El 0. Y si yo reemplazo el 0 ahí y calculo el módulo de 0, el módulo de 0 es 0. ¿0 es más grande que 1? No. Entonces, de acá al medio no puedo tomar nada. No me sirve ningún valor que esté ahí al medio. Y por último, del intervalo más grande, puedo tomar el 2. Y cuando lo reemplazo, sí, Yo lo contesté por la propiedad de la cuadrática, profe. también Saqué las dos raíces y ahí me dio que no podía ser lo que esté entre menos 1 a 1. está perfecto. Esa es otra forma de pensarlo. Otra forma de pensar, o sea, bueno, acá la solución me quedó que el dominio terminaron siendo los valores que van de menos infinito a menos 1, esta parte de acá, unión de 1 en adelante, o sea, de 1 más infinito. Otra forma de pensar esto, ahora que sabemos que tenemos un poco más claro cómo graficar, es decir, bueno, pará, esto lo podría graficar. Esto es, como insisto, otra forma de pensarlo. Es una diferencia de cuadrados. X menos 1 por X más 1. Y si yo graficara lo que está de este lado, esto, es una cuadrática. Es una cuadrática que tiene sus raíces ¿dónde? El menos 1 y 1. Exactamente. Y es una cuadrática contenta, porque el coeficiente principal es 1, o sea que tiene esta gráfica. Si a mí me preguntan dónde es mayor que 0, me están preguntando cuál es el conjunto de positividad de esta cuadrática. Eso, insisto, eso es una interpretación que uno puede hacer si sabe quién es la función cuadrática. ¿Y cuál es el conjunto de positividad de esta función? ¿Dónde es positiva la cuadrática esta? Desde menos infinito hasta menos 1 y desde 1 hasta más infinito. Exactamente. Que eso es la solución. Pero esto que acabamos de hacer, esta forma de resolverla, es gráfica y no es analítica. ¿Cuál pueden usar? Cualquiera de las dos, en realidad. Si lo saben justificar y lo saben explicar, las dos son válidas, ¿no? Más que todo porque ustedes no están estudiando matemáticas, ustedes están estudiando cómo, digamos, visualizar estas respuestas de una forma práctica y eficiente. Entonces, esto, si lo puedo sacar de la forma gráfica, porque sé graficarlo, puedo decir que de acá en adelante es positivo para todos los x, y de acá, de menos 1 para atrás, es positiva la función. Y es otra forma distinta de pensarlo, que me lleva a la misma solución, básicamente. Bueno, entonces, ese sería el dominio de la función, de menos infinito a menos 1, de 1 en adelante. Bueno, lo mismo podría hacer con el resto de la función. A ver, por ejemplo, la 4, que creo que es la otra que había quedado. Hago uno más de este y hacemos ecuaciones. Y después hacemos un par de ecuaciones y les doy el trabajo práctico para que, si alguno tiene una duda, lo plantea ahora, y si no, arrancan con el trabajo práctico. La función 4 era esto que estoy escribiendo acá.
Aparecían dos logaritmos, eso es lo novedoso que tenía. Entonces la idea es, si yo a esta función, la 4, ¿no? Le quiero sacar el dominio. ¿Cuáles son los cuidados que tengo que tener yo? ¿La puedo juntar en un solo límite? No límite, en un solo... Perdón, el logaritmo. No sí, los puedes juntar en un solo logaritmo. Eso es lo que puedes hacer. O sea, esto lo puedes escribir como logaritmo de ¿quién? Logaritmo de x menos 3 por x más 1. Ok. Sí, está bien. Es cierto que lo podés juntar. Lo que pasa es que uno antes de aplicar cualquier propiedad, lo primero que tiene que hacer es sacar el dominio. ¿Por qué te digo que uno siempre tiene que...? Porque, por ejemplo, doy un ejemplo, otro ejemplo cualquiera. Ponele que vos tenés logaritmo de x al cuadrado. Esta es una función que tiene un dominio. ¿Se acuerdan que la única condición que yo tengo con el logaritmo es que todo lo que meta adentro tiene que ser positivo? Entonces, mi pregunta es, ¿hay un solo número donde este logaritmo no es positivo? O sea, donde Tiene que lo ir que igual está a cero. adentro es cero, claro. O sea, de esta función, si yo la miro así, el dominio sería todos los números menos el cero. Recién ahí puedo empezar a usar propiedades, porque fíjense si yo hubiese usado una de las propiedades del logaritmo que me dice lo que está en el exponente lo puedes pasar adelante multiplicando. Si yo hago eso, esta función ya no tiene como dominio todos los reales menos el cero. ¿Por qué? Porque lo que hacía positivo a lo que estaba en el argumento ya no está. O sea, no es que la propiedad está mal usada. El tema es que esta función que está acá, la negra, es igual a la roja, pero únicamente en este dominio. O sea, esta función, la roja, la nueva, tiene un dominio más chiquito, que es de 0 más infinito. Lo que quiero decir es, uno, antes de poderse aplicar cualquiera de las propiedades esas que figuran en el PowerPoint, lo que vimos en la clase pasada, antes tendría que sacar el dominio de la función. Y después aplicar las propiedades. Esa propiedad que me dice él no es que esté mal usada. Lo que pasa es que hasta que no calcule el dominio, me puede hacer variar el dominio de la función. Por eso no la puedo aplicar. Es como cuando tenés, bueno, en todos los casos, siempre, lo primero que se hace antes de usar propiedades es sacar el dominio. Por eso todavía no puedo usar la propiedad que quiere usar él, porque todavía no saqué el dominio. Si no, me podría dar algo distinto el análisis final. Si yo lo miro por separado, antes de aplicar por ahí me queda igual, pero digo, en algunos casos podría variar. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer yo para calcular el dominio de la función? ¿Cuáles son las restricciones que tengo que pedir? Que x no valga, que el resultado de las cuentas no sea 0. Que lo que esté dentro de los logaritmos no sea cero. No, perdón, no que no sea cero, que sea positivo. Yo necesito que cuando le dé un valor a x, esto que está acá adentro, que es x menos 3, sea positivo, porque si acá cuando reemplazo la x me da un número negativo explota todo, y al mismo tiempo, yo necesito que, como hay otro logaritmo más, lo que yo le meta adentro también sea positivo. O sea, yo necesito que al mismo tiempo, cuando yo le doy un valor a x, esto que está acá adentro sea positivo y esto que está acá adentro sea positivo. Al mismo tiempo. Por eso apareces ahí. Entonces, esto es lo que yo necesito pedir, que las dos cosas que están dentro del logaritmo, los argumentos, que es como se le llama, sean positivos. Pero esto significa que entonces, ¿qué me dice esta desigualdad? Que x tiene que ser más grande que quién? Que 3. Y al mismo tiempo, x tiene que ser más grande que quién? Que 1. Que menos 1. ¿No? Que sale de despejarlo. Entonces vos decís esto, pero pará, si yo necesito números que sean al mismo tiempo más grande que 3 y más grande que menos 1, al mismo tiempo, o sea, si yo lo tuviera que graficar, yo diría, si acá está la recta, yo necesito de 3 todo lo que esté a su derecha. De este lado están los más grandes. Y de la misma recta, de menos 1, que está por acá, ponele, todo lo que sea más grande, o sea, todo lo que esté a la derecha. Pero a mí me interesa los que cumplen las dos condiciones al mismo tiempo. O sea, la intersección, si quieren llamarlo. ¿Con quién me quedo? Con los que están más grandes de menos 1.
No, De 3. yo quiero Después de 3. De 3 a los más grandes de 3. Ujú. Porque fíjense que si yo pusiera números que están, por ejemplo, si yo pusiera el 0 y yo reemplazara la x por 0 en esta cuenta, acá yo tendría que calcular, cuando reemplace la x por 0, el logaritmo de -3, y no lo sé hacer. Por eso, los números que me sirven son recién los que están de 3 en adelante. O sea, sí puedo reemplazar un 4, sí puedo reemplazar un 5, un 6, un 100, pero los números que son más chicos que 3 no los puedo reemplazar. No porque no cumpla con este logaritmo, sino porque no van a cumplir con el otro. Con este. Entonces, el dominio de esta función son los valores que son más grandes que 3, directamente. ¿Sí? Entonces, la moraleja es, si yo tengo varios logaritmos, lo que quiero es números que cumplan con las condiciones de todos los logaritmos al mismo tiempo. O sea, estoy buscando, como dije acá, la intersección, o sea, la parte que tienen en común. Que la parte que tienen en común empieza a partir de 3 acá. Es donde está el verde y el naranja simultáneamente. Y ese sería el dominio de esta función. Bueno, entonces, cosas a tener en cuenta, puedo pensar en algo gráfico, con cosas que haya visto, puedo pedir condiciones simultáneas. Y lo último para recordar, todo esto del pizarrón se lo voy a pasar y la grabación también, obviamente. En el trabajo práctico hay algo de esto, puede ser graficar, el dominio o una ecuación. Entonces, vamos a repasar esto último y les muestro el trabajo para que vean qué es lo que se pide. ¿Qué dice? Halle el conjunto solución de cada una de las ecuaciones. A ver, resolvamos una sencilla, por ejemplo, la B. Primero. Si a mí me dice logaritmo en base 3 de x es igual a -2. Profe, consulta, y en el anterior, entonces, el dominio que arrancaría a partir de 3, no, mayor a 3. Mayor que 3, estricto. O sea, de 3 en adelante, justamente. ¿Dónde está? Claro, de 3 sin incluir. De 3 sin incluir. O sea, lo que quiero decir es, si yo grafico esta función con el GeoGebra o con lo que sea, la gráfica recién va a empezar a partir de 3 en adelante. A ver, si quieren lo vemos, así, antes de ir a la ecuación. Fíjense. ¿Y nosotros cómo la contestaríamos? O sea, el dominio, o sea, escrito, para que quede. El dominio va de Porque 3 a 3 más infinito. Ese sería el dominio. De 3 a más infinito. A ver, borro un poquito acá. Y la escribo, fíjense. Un logaritmo era, a ver cómo era la función, era logaritmo de x menos 3. ¿Pero qué, profe? ¿Está incluido el 3? No, el 3 no está Dice que es incluido. mayor a 3. No, sería más grande que Listo. 3. Por eso digo, es Entonces intervalo abierto. sería del 4 para arriba, entonces. No, porque el 3,1 sí lo puedo poner. Ah, ok, El ok, 3,1, ok. el 3,2, el 3,5, eso sí se pueden poner. Lo que no se puede poner es el 3, o valores más chicos que 3. Listo. Listo. Ahí fíjense, a ver. Si yo grafico esta función, la gráfica, a ver qué está, empieza a partir de 3. Por eso digo, para el 3,2, el 3,1, sí hay gráfica. Y la gráfica es una cosa, bueno, así. Y para todo lo que está a izquierda del 3, no hay gráfica porque no está en el dominio. ¿No? Entonces ahí empieza la gráfica. Bueno, la gráfica después se puede pensar qué es y cómo funciona. En 3 Pero estaría digo, la asíntota, profe. ¿cómo? En 3 estaría la asíntota. En 3 estaría la asíntota, exactamente. La asíntota vertical. Bien, y esa sería la gráfica de la función. Por eso digo, es como que uno tiene que tener en cuenta las dos condiciones al mismo tiempo. Y ahí estaría la asíntota vertical, que no sé por qué la corta el GeoGebra. Me llama la atención que haga esto. ¿O será que me tengo que acercar? Bueno, no sé. Es como que medio que la cortó ahí, por alguna razón. Pero bueno. Nada, ahí estaría la asíntota vertical para nosotros. O sea, cuando vos le estés a dar valores cercanos a 3, 3,1, 3,01, esta función va a tender a menos infinito. Y esta no. O sea que esto le va a ganar por goleada al otro y se va a ir hacia el menos infinito la función. Bueno, entonces eso es lo que hay que tener en cuenta cuando vos analizás simultáneamente dos funciones. Analizar las condiciones de todas al mismo tiempo. Porque tu dominio va a ser lo que sea la intersección de todas esas condiciones. A ver. Y queríamos acá resolver una ecuación sencilla, esa, que acá dice, yo tengo logaritmo en base 3 de x, y de otro lado tengo -2.
¿Cómo se despejaba la x de esta ecuación? ¿Se acuerdan? Haciendo cambio de base. ¿Cómo? ¿Repetime? Haciendo cambio de base. Sí, o puedo hacer cambio de base, o, ¿se acuerdan que yo si quiero hacer desaparecer un logaritmo tengo que usar la función inversa del logaritmo? ¿Cuál es lo opuesto a aplicar el logaritmo de base 3? La potencia. Claro, la exponencial de base 3. Uno lo que hace es elevar de un lado 3 a lo que está del lado izquierdo, y del otro lado elevo el 3 a lo que está del lado derecho de la igualdad. Total, si esto es una igualdad, y elevo el 3 de este lado a un número y del otro lado al otro número, estoy respetando la igualdad. Porque supuestamente estoy elevando el 3 al mismo número de ambos lados. ¿Qué pasa del lado izquierdo? Se cancelan. Se van estas dos cosas y queda solamente la x. Y del lado derecho me queda el 3 elevado a la menos 2, que es como decir 1, un tercio, al cuadrado. Que es como decir... Un sexto queda. No, un sexto no, un No, noveno. un noveno, perdón. No, está bien. Un noveno. Bueno, y ahí termina. O sea, entonces, la moraleja, digamos, acá es que si vos querés deshacerte de un logaritmo, tenés que aplicar la función inversa. Y eso que llamamos el a la menos 1, también lo llamamos en álgebra, por ejemplo. La inversa de esa función, la operación que la deshaga. Bueno, así habían muchas ecuaciones, por ejemplo, la de... A ver, vamos a hacer otra. Donde ahora yo tengo, por ejemplo, muy parecido, logaritmo en base 3 de 8x más 9, y esto es igual a 4. Bueno, muy parecido. ¿Qué pasa? Yo ya tengo el logaritmo igualado a algo. Esto es un más. ¿Qué voy a hacer para que desaparezca el logaritmo? ¿La función inversa? Claro, o sea, que es la exponencial, ¿no? Exacto. Elevo un lado el 3 a lo que está a la izquierda, y del otro lado elevo el 3 a lo que esté a la derecha. Elijo el 3 porque la base del logaritmo es 3. Esto creo que lo habíamos dicho en la clase pasada. ¿Puedo elegir otra base? Sí. Puedo elegir en verdad cualquier base, pero esa es la que me ayuda a que se vaya esto totalmente, lo que está a la izquierda. Y que solamente me tengo que preocupar entonces por lo que estaba en el exponente, que es la expresión de la x. Del lado derecho, ¿cuánto da 3 elevado a la cuarta? 27. No, casi. Un poquito más. 81. 81. Ahí está. Bueno, a partir de ahí uno hace esto de aplicar la función inversa para tratar de llegar a una ecuación de las básicas, ¿no? De las que uno sabe resolver, las que tienen polinomios. Y de acá, finalmente, bueno, tengo que 8x, el 9 pasaría restando, ¿no? Me quedaría 81 menos 9. 81 menos 9 es un 72, si no estoy equivocado. Y por último, ese 8 que está multiplicando, en verdad, insisto, uno aplica la función inversa. Para deshacer el 8, uno multiplica por 1/8 de ambos lados. Es lo que hace, ¿no? Pasa que uno dice mal y habla de pasar cosas. Pero en verdad lo que uno está haciendo es multiplica por 1/8 de ambos lados de la igualdad. Para aplicar la función inversa de multiplicar, que es dividir y simplificar. O sea, este 8, es la inversa. ¿No? Y cuando se juntan. Esto es como las matrices. Lo que pasa es que la inversa acá tiene una propiedad muy particular que es que se puede dar vuelta. Pero digo, en las matrices no. Pero cuando uno multiplica la inversa de un número por su número, esto da el 1. Da el elemento neutro, ese 1. Se deshace y uno se preocupa por lo que está del otro lado. Bueno, y del otro lado, lo que queda entonces es que la x, ¿cuánto da? 72 dividido 8. 9. Y esa es la solución. ¿No? Ok. Entonces, tenemos el B, tenemos el D. Vamos a hacer alguno donde necesitemos alguna propiedad, por ejemplo el H. A ver, el ejercicio H.
que se había quedado de tarea, me parece, que es logaritmo de x más 1 por más, era, ¿no? Por logaritmo de x menos 2 igual a 1. Ok, acá vamos a tener esta pequeña, digamos, controversia, dificultad, como quieran llamarlo, que es, nosotros no le estamos sacando el dominio de esta función. Vieron que uno, si yo hiciera lo que hice en el otro, tendría que sacarle el dominio. Uno no le saca el dominio para no perder tiempo, en realidad. Entonces, el problema que voy a tener es que como voy a usar propiedades, voy a tener que verificar la respuesta. No voy a poder hacer como nosotros, directamente decir, bueno, la solución entonces da 9. No es, porque acá lo que usamos fue la definición de logaritmo. O sea, esto de aplicar la función inversa, no tuvimos que usar una propiedad, no es que pasamos sumando, no es que cambiamos las expresiones. Acá, en cambio, ¿qué propiedad vamos a usar al principio de todo? Si tengo el logaritmo... ¿Los puedo juntar en un solo logaritmo y multiplicarlo? Claro, exactamente. ¿Qué es eso que querías hacer hace rato? Que está bien. Pero el tema es que cuando hago esto, es probable que haya modificado la solución. O sea, es probable que me esté dando una solución que no lo es. Es probable. Por ahí no pasa, pero digo, podría pasar. ¿Por qué? Porque uno está haciendo operaciones sin haber dicho cuál es el dominio de solución. O sea, dónde van a caer las soluciones. Como uno no quiere hacerlo, justamente porque a veces le resulta tedioso hacerlo, uno prefiere resolver la ecuación y verificar el resultado final. Entonces, ahora que yo tengo solamente un logaritmo, ¿qué hago para deshacerme del logaritmo? Aplico la exponencial. ¿La exponencial de qué base? ¿Base 2 dijiste? No. ¿No era 2? No. 10, No hay 10. nada que me lo Base diga. natural. Base 10. Es de base 10. Si no hay nada es porque acá hay un 10, acuérdense. Entonces, uno hace, de un lado eleva el 10 a lo que está a la izquierda. Si quiero esa cuadrática ya la puedo ir resolviendo. Fíjense que me quedaría x por x, x cuadrado. X por menos 2, x. 1 por x da 1x. Y 1 por menos 2 da menos 2. Y de otro lado eleva el 10 a la 1. Bueno, ya dijimos varias veces que el efecto que tiene eso es que del lado izquierdo se va el logaritmo con exponencial. Y lo que me termina quedando solamente es lo que estaba en el exponente. Y ya sé, me termina quedando x cuadrado. Estos dos los puedo juntar, menos x, menos 2. Y eso es igual a 10. Bueno, ya se ve que va a quedar una cuadrática. Esa cuadrática tengo que juntar los números al mismo lado. O sea, x cuadrado menos x. Ese 10 que está sumando, de este lado lo voy a pasar restando. Insisto, lo que hago en realidad es aplicar la función inversa. Resto 10 de ambos lados y me queda un 12 de este lado. 12 negativo. Bueno, a eso hay que resolverle hay que aplicarle la resolvente, que sería menos b, o sea, sería menos 1, porque el b vale menos 1, más menos, raíz cuadrada, b cuadrado, el b cuadrado es un menos 1, menos 4 por a por c. El a vale 1, el c vale menos 12. O sea, ahí tendría menos 4 por 1 por menos 12. Todo esto dividido 2 por a, o sea, 2 por 1. Bueno, de ahí tengo, entonces me queda 1 positivo, más, menos, raíz cuadrada, menos 1 al cuadrado da 1. Y en este término, 4 por 1 es 4 y 4 por 2 es 48. Y los signos, como acá hay un menos y acá hay otro menos, menos por menos da más. Todo esto dividido 2. Bueno, 1 más 48 es 49. ¿Cuánto da la raíz cuadrada de 49? 7. Exacto. Entonces me queda 1 más menos 7 dividido 2. Y esto me va a dar dos respuestas. ¿Cuál es la primera? 4. Es 4. Que sale de haber sumado. 1 más 7 es 8, dividido 2, 4. ¿Y la segunda? 3. ¿Conduce el menos? 3. Menos 3. Eso. Porque conduce 1 menos 7 da menos 6. Menos 6 dividido 2, 3. Entonces, lo que digo es, lo último que tiene que hacer uno, para ver si realmente está todo bien,
es verificar que pueda reemplazar eso en la solución. O sea, fíjense, acá me está diciendo que las respuestas son, copio, son menos 4 y menos 3. El 3 el menos 3 lo tengo que descartar porque solamente me pueden dar valores positivos. El menos 3 lo tengo que descartar, es cierto, pero el menos 3 lo tengo que descartar no porque en sí sea negativo el número, sino porque cuando yo reemplazo, un poquito, el menos 3 en la ecuación original, fíjense que acá, si yo reemplazo el menos 3 acá, ¿cuánto da menos 3 más 1? Menos 2. Entonces ese logaritmo no lo voy a poder calcular. Y lo mismo va a pasar con este. Si yo reemplazo acá el menos 3, me queda el logaritmo de menos 5. No, tampoco lo puedo calcular. El menos 3 no se puede, no verifica la ecuación, porque ni siquiera puedo hacer la cuenta si lo reemplazo. En cambio el 4 sí. El 4, si lo reemplazo acá, me queda logaritmo de 2. Y si lo reemplazo en el otro, en este, me queda logaritmo de 5. Bueno, esos dos los puedo calcular. El logaritmo de 5 y el logaritmo de 2 se pueden calcular. Entonces, la única solución que tiene este... Acuérdense, esto de que se haya producido una solución que no lo era porque nosotros empezamos a aplicar propiedades sin haber definido el dominio, el dominio de definición que se dice, o donde viven las soluciones. Entonces, esta propiedad no necesariamente mantiene las propiedades, no necesariamente mantiene las soluciones. Por eso uno en las ecuaciones logarítmicas siempre se ve obligado a verificar. Entonces, la solución termina siendo únicamente el 4. Y ahí termina el ejercicio. Después, si reemplazo el 4, no necesito hacer toda la cuenta para darme cuenta de que realmente va a dar 1. Si quiero las hago, digo, pero fíjense que acá, cuando yo reemplace el 4, si quiero verificarlo, me va a quedar acá logaritmo de 5 más logaritmo de 2. Bueno, pero por propiedad de logaritmo, como los dos argumentos son positivos, esto es como decir el logaritmo de 5 por 2. Porque si se están sumando los logaritmos y son de la misma base, puedo multiplicarlos los argumentos. Pero esto es como decir el logaritmo de 10. ¿Y qué base tiene este logaritmo? 10. ¿Y a cuánto tengo que elevar el 10 para que dé 10? A 1. Entonces se va a verificar. O sea, por eso digo, lo que uno tiene que verificar de si hizo todo bien es que realmente pueda reemplazar los números que le dieron, las supuestas soluciones las pueda reemplazar en la ecuación original. Si las puede reemplazar y está todos los pasos hechos bien, ya está, esa es la solución. En cambio, si no lo puede reemplazar directamente, bueno, la descarta como solución. O sea que el 4 verifica la igualdad, es la solución. Bueno, hagamos un último ejercicio, que es el K, y con eso, salvo que haya alguna duda, vamos a presentar el trabajo práctico. A ver, voy a mover un poquito esto, así, por acá más o menos. Vamos a copiar el K, que está ahí. Sería logaritmo de x al cubo menos logaritmo, no, sería 12 sobre logaritmo de x igual 5. Bueno, insisto, ¿no? Uno, si quisiera evitar tener que verificar, lo que tendría que sacar es el dominio de esta función. Acá ya se ven que hay valores que no pueden estar en la solución. Por ejemplo, el 1 no puede estar en la solución. ¿Por qué? Porque si vos acá reemplazás el 1, el logaritmo de 1 da 0. Entonces tendrías que dividir por 0. Entonces el 1 no podría ser una solución. Bueno, así uno tendría que sacar el dominio de esa función, pero como no lo quiere hacer, porque es más fácil resolver la ecuación y verificar las respuestas que las pueda reemplazar, uno termina eligiendo ese camino. Entonces, sin decir nada previamente, uno empieza a usar propiedades a diestra y siniestra. ¿Qué propiedad puedo usar acá, por ejemplo? En el primer logaritmo. Paso multiplicando el 3. Sí, podés pasar multiplicando el 3 adelante. Entonces queda 3 por logaritmo de x. Ahí ya estamos cambiando las soluciones, aunque no lo crean. Y después me queda esto que es menos 12 sobre logaritmo de x igual 5. Ok. ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos?
¿Puedo pasar el logaritmo multiplicando al 5? No, porque no está dividiendo a todo. Por eso no es que no lo puedes pasar multiplicando al 5. Habría que Sí lo pasar vas a poder, sumando todo. El sí 12. lo vas a poder hacer si sacás como un denominador. Entonces yo diría eso, saquemos como un denominador. ¿Cuál es el común denominador del lado izquierdo? El 3. No. Acá esto tiene un denominador que es 1. Y este tiene un denominador que es logaritmo de x. ¿Cuál es el común denominador? Logaritmo de X. Logaritmo de x. Ese es el común denominador. Uno lo que hacía, ¿se acuerdan? Yo decía, bueno, si esto tiene un 1, ¿por cuánto lo multiplique para que el denominador sea logaritmo de x por logaritmo de x? Entonces tengo que hacer lo mismo arriba. ¿Qué queda en el numerador entonces? ¿Qué queda acá? 3 ¿Sí? más 12. Por 3 por, no, 3 por logaritmo de x Ah, claro. al cuadrado, Igual, ¿no? sí. Menos, y uno dice, este ya tenía el denominador logaritmo de x. O sea que no le tengo que hacer nada para que lo consiga. Ya lo tiene. Por eso el 12 queda igual. No le pasó nada. Y el otro lado tenía el 5. Profe, no entiendo de dónde salió el cuadrado. Es como que yo estoy haciendo, a ver, te lo digo con números. Va, el cuadrado surge de, aquí va así, de que la expresión que estaba, que era 3 logaritmo de x, que eso es lo que había originalmente, lo tengo que multiplicar por otro logaritmo de x. ¿Por qué? Porque nosotros al denominador lo amplificamos. O sea, había un 1, ¿y por qué dejó de haber un 1 en el denominador? Porque yo lo multipliqué arriba y abajo por logaritmo de x. Por eso, este logaritmo de x por este logaritmo de x es lo que me da eso que llamaríamos el logaritmo de x. Bueno, se puede escribir así también, todo al cuadrado. Ahora sí lo entendí. ¿Sí? Después venía el menos 12, que es este que está acá. Y ahora la pregunta es, ¿y este logaritmo de x? Ahora, como sí dividía todo, ¿cómo lo puedo pasar para el otro lado? Acá hay un 5 que no lo copié, pero justamente me preguntó algo. ¿Cómo puedo Multiplicando. multiplicando? Entonces, del otro lado me quedaría 5 logaritmo de x. Bueno, en realidad lo que hice fue multiplicar ambos miembros por logaritmo de x. También, exactamente. Eso es otra forma de decirlo. O sea, de hecho lo podría haber hecho desde este paso. Desde este paso yo podría decir, multiplico ambos miembros por logaritmo de x. Y hubiese llegado sin necesidad de tener que sacar el común denominador a este paso de acá. Si se dan cuenta. Uno habla de sacar el común denominador porque justamente no domina bien estas ideas de que nosotros lo que hicimos en el fondo fue, a todo lo que estaba del lado izquierdo lo multiplicamos por logaritmo de x. Y lo mismo hicimos con lo que estaba del lado derecho. Cuando yo distribuí este logaritmo de x por logaritmo de x me dio logaritmo de x al cuadrado. Y cuando yo distribuí el logaritmo de x al otro término, simplifiqué este logaritmo de x con este. Por eso me terminó quedando lo que me quedó en este paso. En lugar de sacar el común denominador, podría haber dicho eso. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, les hago una pregunta. Llegado a este paso, y hay que tener cuidado con esto. ¿Este 2 lo puedo pasar adelante multiplicando? No, no lo puedo hacer. Los únicos números que puedo pasar adelante multiplicando son los que afectan al argumento, o sea, los que afectan a lo que está dentro del logaritmo. Este 2 no está afectando a lo que está dentro del logaritmo, afecta a todo el logaritmo. Por eso la propiedad ahí no vale. Ahí, ese 2 no lo puedo pasar adelante multiplicando. Entonces, a ver si lo vemos con un poco de cariño esto, me quedo así. 3 logaritmo de x, todo esto al cuadrado. Este 5x, 5 logaritmo de x lo puedo pasar para allá restando. Y ese menos 12 lo puedo dejar donde estaba, acá. Este igualado a 0. ¿Qué es esto? Es una cuadrática, ahí está. Es una cuadrática donde lo que está, la variable que aparece al cuadrado no es la x, sino es logaritmo de x. Entonces, uno va a usar la fórmula resolvente, porque es una cuadrática en el fondo. Entonces, lo que va a sacar cuando use la fórmula resolvente es dos respuestas, o dos posibles respuestas. Un logaritmo de x1 y un logaritmo de x2. ¿Se ve que esto es una cuadrática, chicos?
Este es el que está cuadrado, este que está... Bien. Entonces, ¿cuánto vale el b de esta cuadrática? Menos 5 logaritmo de x. No, el logaritmo no, porque el logaritmo es la variable, digamos. Entonces uno queda menos b, eso sería menos 5, más menos, raíz cuadrada, b cuadrado, pero b cuadrado es menos 5, menos 4 por a, el a vale 3, por c, el c vale menos 12. Todo esto dividido 2 por a, o sea, todo dividido 2 por 3. Bueno, tengo que resolver esa ecuación. Fíjense que me quedaría esto. Me queda un 5 positivo, más menos, raíz, menos 5 al cuadrado da 25. Más o menos 525. Y acá tengo 4 por 3 por 12, o sea, tengo 12 por 12. 12 por 12 da 144. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Porque es menos por menos, claro. Y eso está dividido 6. 114 más 25. Sí. 5 sobre Esto 6. es 169. Y la raíz cuadrada de 169 es exacta. 13. 13. Entonces me queda 5 más menos 13 dividido 6. Bueno, y ahí vienen las dos respuestas, que una va a ser cuando use signo más. ¿Qué pasa si uso el signo más? 3. No, 3. Me da 3, exactamente. O sea, una respuesta es que el logaritmo de x1 me dé 3. Y la otra es que el logaritmo de x2 5 menos 13 es menos 8. menos 8, ¿sí? Digo, Menos 4 tercios. Menos 8, claro. Menos 8 es esto, lo que es menos 4 tercios. menos 4. ¿Sí? Bien. Pero, Y la respuesta es logaritmo de x1. claro, o sea, logaritmo de x1 tiene que ser 3 o logaritmo de x1 tiene que ser menos 4 tercios. Pero ¿cómo termino esto? A mí no me interesa el valor del logaritmo. A mí me interesa la x cuánto tiene que valer. ¿Cómo hago para terminar de despejar de acá la x? Para decir x1 Positiva vale... tiene que ser, ¿no? ¿Cómo? Tiene que ser positiva. No, lo que tiene que ser positivo X1 es 3 y X2 lo que tiene que ser positivo es lo que yo meta dentro del logaritmo. Pero yo puedo igualar el logaritmo a un número negativo. O sea, ¿cómo termino de despejar esta ecuación? Esta. Aplicamos exponencial 10 Aplicamos base por 10, ambos lados. claro. Así termina. Si aplico base 10 de ambos lados, que era lo que hicimos en los primeros ejemplos, me queda que estos dos se van y que x1 tiene que valer, ¿cuánto da 10 al cubo? 1000. Eso me dice que podría ser, es una respuesta posible. Y la otra, que sale haciendo lo mismo, yo de acá si elevo 10 al logaritmo, para terminar de despejar la ecuación, ¿no? De x2, eso da lo mismo que hacer 10 elevado a la menos 4 tercios. Entonces x2 sería lo que sería 10 elevado a la menos 4 tercios. Que esto lo podría calcular, ¿no? Para saber cuánto es más o menos. O sea, esto es como decir que la otra respuesta me está diciendo que es 1 sobre 10, y al 10 lo tengo que elevar a la cuarta y sacarle la raíz cúbica. Porque eso es una potencia fraccionaria. El número de abajo me dice qué raíz le saco, y el número en el numerador me dice a cuánto lo elevo. Si quieren, le digo más o menos cuánto da este número, para tener una idea. Sería... un 0,046. Más o menos, ¿no? Acá estamos aproximando. El número exacto sería este en realidad. Bueno, a mí lo que me interesa de estas dos respuestas, del x1, que me dio 1000, y el x2, que me da aproximadamente 0,046, me interesa saber si realmente son solución de la ecuación original, ¿no? Porque acuérdense que nosotros usamos propiedades sin haber sacado el dominio. Y eso el peligro que tiene es que puede haber alterado las soluciones reales. Entonces la pregunta es, yo el 1000, por ejemplo, ¿lo puedo reemplazar en los dos logaritmos? Sí.
Sí. ¿Por qué? Porque es un resultado positivo. No importa si lo elevo al cubo o si lo aplico acá. O sea que el 1000 es solución. Perfecto. ¿Y el otro, el 0,046? ¿Lo puedo reemplazar en los 2x también? Sí, también. También. Entonces los dos son solución. Entonces concluimos, en este ejercicio, como los puedo reemplazar los dos, concluimos en que la solución de este ejercicio, la solución final, ¿no? Es tanto el 1000 como este número que era, bueno, lo escribo así porque es más chiquito, 10 a la menos 4 tercios. Esas son las soluciones de esta ecuación. De hecho, existe una forma de averiguar la solución de esta ecuación que no sea analíticamente, o sea, esto ya se los digo a forma de dato, sí, lo puedo hacer con el GeoGebra. El GeoGebra me permite darme cuenta cuáles son las soluciones de esta ecuación. Si lo pienso, al igual que pensamos en el ejercicio anterior de la cuadrática, si lo pienso en forma gráfica. ¿Qué es lo que tendría que hacer en el GeoGebra para darme cuenta dónde están las soluciones? Bueno, tendría que igualar. Tendría que, por un lado, graficar la función que está del lado, por ejemplo, del lado derecho, esta, y tendría que graficar una función constantemente 5. Y en los lugares donde se corten esas dos funciones, son la solución de esta ecuación. A ver, lo que dije lo voy a hacer, se los muestro si quieren. Así. Eso ya es una forma, digamos, gráfica de sacar la solución. Que como digo, no contradice, digamos, las ideas que hay. Por eso se puede hacer. A ver, borro esto. Por un lado, voy a definir una función que es lo que está del lado izquierdo de la igualdad. Si se acuerdan, lo que está del lado izquierdo de la igualdad era logaritmo. De acá aparecía x al cubo. Y después el otro término era menos 12 dividido logaritmo de x. Bueno, esa función tiene una gráfica, que es esa que aparece ahí. Y eso es lo que está del lado izquierdo de la igualdad, que es medio raro. Y después hay otra función, que es la constantemente 5. Bien. Entonces, donde se corta, constantemente 5. Donde se corten esas funciones, vamos a darle otro color a este porque es horrible. Esa es la solución de nuestra ecuación. Vamos a ponerle esta azul, roja. Bueno, y la otra dejemos la azul. Bueno, este valor, este puntito donde se cortan las dos, no, ese no, me está marcando. Vamos a acercarnos un poquito porque ya veo que me marca la ordenada. Este valor, fíjense que es ese valor que aparece ahí, menos 0,26. A ver, ¿no se había dado eso? Me parece que no, ¿eh? A ver. ¿Por ahí me dio mal con la calculadora? Bueno, ese valor debería ser el 10 a la menos 4 tercios. Y el otro valor que da, el otro punto donde se cortan, opa, me llama la atención que el otro valor nos dio 1000. Este valor debería ser. Déjame ver la ecuación, porque. No, ya sé lo que pasó. Lo que pasó fue que me cambió el logaritmo acá. O sea, no me puso el logaritmo de base 10. Déjame que. Me puso el logaritmo natural. A ver. Log base 10. Eso. Yo quiero. Me cambió al cambiarme la función del logaritmo, me está cambiando las soluciones por eso. Vamos de vuelta. Tiene que borrarla directamente, profe, si no se la va a volver a cambiar. Bueno, entonces vamos a borrarla. Entonces pongamos log, el de base 10, y ahí tenemos que poner x al cubo. Y acá tenemos que poner menos 12 dividido logaritmo, otra vez el de base 10, de x. Es raro como escribe, pero ahora sí. Tenemos esta función. Si quieren vamos a buscar el 1000 primero. A ver, vamos a alejarnos. 500, 800, acá. En este valor, que es el 1000, es el primer punto donde, bueno, no, la función azul está, aunque no lo crean, está ahí, lo que pasa es que se ve muy chiquita. A ver si me acerco. La función azul está ahí, pero casi no. Se pega tanto que este es un punto donde se corta. La función constantemente 5. Ahí se ve un poquito la línea azul que se va acercando. Y en ese punto coinciden. Bueno, lamentablemente no se ve tanto en el gráfico como quería. Por eso elijo una escala mucho más grande, se vería mejor, mucho más chiquita.
Y el otro punto donde se cortan en realidad está muy cerca del cero. A ver, esperen que voy hasta ahí. Que es este punto de acá. Ese punto que está ahí, que bueno, otra vez, que es la limitación del gráfico, ¿no? Por eso uno aprende a hacerlo en forma analítica. Es este puntito de acá. No, ese, que es el 0,0464. Ese es el valor que da el 10 elevado a la menos 4 tercios. Este punto es el otro punto donde se cortan la función logarítmica, que es lo que está a la izquierda de la igualdad, con la función constantemente 5. Entonces es como que toda ecuación en realidad se puede resolver así. Si yo te digo, te doy una ecuación cuadrática, y te estoy preguntando, por ejemplo, ¿dónde x al cuadrado menos 5x más 3, eso ponele que es lo que está a la derecha de la igualdad, es igual a 10? Entonces, en cierta forma, gráficamente es como pensar dónde se cortan esas dos funciones. Dónde se cortan la función cuadrática con la función constantemente 10. Es una forma de pensarlo, que acá te dicen los puntos. Las soluciones de eso, de igualar x cuadrado menos 5x más 3 a 10, te van a dar este punto, que es horrible, y este punto de acá. Toda ecuación se puede pensar en forma gráfica de esa manera, como el punto de corte de dos curvas o de dos gráficas, que una es la que está del lado derecho y otra es lo que está del lado izquierdo de la igualdad. Y es una forma alternativa de calcular las ecuaciones de forma gráfica. Obviamente no es la que les pido a ustedes, pero les va a servir por si les queda dudas de dónde se cortan las funciones, o de cuál es la solución. Fíjense que ese numerito, a ver, que se lo voy a copiar, es el valor que yo digo que con el que aproximé la función. Esto es ya forma de dato. Fíjense que acá el 10 era menos 4. Es ese valor que da 0,046, bla. Esa es una de las soluciones, la otra está en 1000. Pasa que la de 1000 cuesta más verla. Pero las dos son soluciones. Porque los dos, ahí dense en cuenta que en el GeoGebra yo grafiqué lo que dije recién, esto como una función y esto como otra. Y donde se cortan es la solución de esta igualdad. Entonces es una forma de encarar las ecuaciones desde un punto de vista gráfico. Que está buena, qué sé yo, por lo menos te permite visualizar las cosas si la escala te deja. Chicos, ¿se entendió todo esto que dije recién? Más o menos. Más o menos. Ok. Yo puedo vivir con eso. Profe, Sí, decime. cuando usted dijo en este último ejercicio. Te escucho muy bajo, Agustín. O acercate un poquito más. Cuando usted dijo que en este último ejercicio Sí. sacar el factor común puede alterar el resultado. No, sacar el factor, usar las propiedades. Usar la propiedad puede cambiar el resultado. Sí. ¿En qué sentido lo dice? En el sentido que podría dar una solución que realmente no lo es. ¿Y qué pasa O sea, si ambas no lo son? Entonces no tiene solución el problema. Significa que si vos graficás las dos curvas no se cortan. Ah, ok. ¿Sí? O sea, por ejemplo, una ecuación que no tiene solución seguro, a ver, es por ejemplo, hablemos de la exponencial porque uno dice, si yo e a la x le igualo a menos 1, esto no tiene solución. Que esto gráficamente es como decir, por lo que dijimos recién, es, si yo graficás la función e a la x, es una función que tiene asíntota horizontal en 0 y tiene una pinta así. Esta es la gráfica e a la x. La función constantemente menos 1 es la función que pasa por acá. Entonces, pedir dónde son iguales significa preguntarse dónde la roja se corta con la violeta. La función, y eso no pasa nunca se corta. Si la roja siempre tiene una asíntota horizontal en 0. Se pega al 0, pero no baja hasta el menos 1. Entonces, esto no tiene solución. Entonces, eso pasaría, lo mismo, el mismo interpretación se puede hacer con el logaritmo. Profesor, disculpe. Pero Sí. entonces es un error decir esa fórmula que colocó allí, e a la x igual a menos 1, o sea, eso está malo, ¿no? Eso hay que hacerlo, ¿no? Supuestamente está mal querer encontrar una solución a este problema porque no lo tiene. Alguien te podía preguntar cuánto da esto, pero supuestamente la respuesta sería no hay un valor que verifique la igualdad como ecuación. No es que está mal, simplemente es que es una pregunta que no se puede responder. Es una pregunta que no tiene solución.
No, porque eso está diciendo que E a la X es igual a -1, pero eso no es cierto. Esto está preguntando, en realidad toda ecuación se tiene que considerar una pregunta. Acá la pregunta que está es, ¿existe algún valor real, o sea, de X, valor de X, de forma tal que al elevar E a ese número de -1? Es como que las ecuaciones son preguntas que tienen, donde vos tenés que decir la respuesta. Por eso uno cuando dice, resuelva la ecuación, cuando uno dice resuelve una ecuación, lo que te está preguntando es, ¿existe algún valor que verifique la igualdad? Ante esa pregunta, las respuestas son, sí existe, es este, sí existen, son todos estos, o no existe ningún valor. Bueno, hay Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí, porque si me dice resuelve la ecuación tal, me está diciendo que ya, o sea, se cumple porque la ecuación está así. claro, si te dice que sí, eso es un poco, por eso acá yo en las preguntas le digo, halle el conjunto solución. No le digo que la resuelva. O sea, hallar el conjunto solución, la solución puede ser conjunto vacío. Y donde que sea conjunto vacío significa que no tiene solución. O sea, en este caso, en esta ecuación que puse recién, la solución justamente es conjunto vacío. O sea, decir no tiene solución quiere decir que el conjunto solución de esta ecuación es un conjunto vacío. Es como que decir, no hay ningún elemento que me verifique la igualdad. Desde el punto de vista matemático. O sea, esas son preguntas que uno se puede hacer, pero al hacerse las preguntas puede ser que no encuentre una respuesta, porque no la hay. Y este es un caso. ¿Sí? Bueno, esto es todo lo que quería practicar hoy, todo lo que quería decir. ¿Ustedes tienen algo que les interesaría practicar antes de que les dé el trabajo práctico o quieren que les dé el trabajo práctico y se pelean con él? Y si pudiéramos volver al curso inicial, sería... Ah, me pedís mucho, Agustín. ¿Algún otro que no sea Agustín con una idea tan radical? Si no, les muestro el trabajo práctico, lo mandamos y ya ustedes, si quieren, se pelean. Acuérdense, lo digo ahora que están más conectados. La idea va a ser, el trabajo ¿Cuándo la práctico se los entrega doy. del trabajo práctico, profe? Ok. Bueno, el trabajo práctico, se los voy mostrando entonces. El trabajo práctico es este. El instituto, bla. Son 5 ejercicios. Uno más que en álgebra, porque eran más temas para evaluar, porque ahí incluimos al último lo de la función logarítmica. Hay ecuaciones logarítmicas y exponenciales para resolver. Mucha gráfica. El primer ejercicio habla de la función cuadrática, forma factorizada y forma canónica. Tienen una actividad hecha de eso para los que lo hicieron, así que pueden usarla de ejemplo. Y piden que se grafique. ¿Me están preguntando algo? Gracias, Pedro, por tomar lista. Ya tomó listo, Pedro. Le digo a los chicos por los dos. Después, del ejercicio 2, o sea, en el ejercicio 1 pide expresar la forma canónica, la forma factorizada. Hay un trabajo práctico hecho que está corregido ya, que si a alguno le faltaba corregir, traté de corregirlo estos días. Y pide que grafiquen la función cuadrática. Desde la forma factorizada, la forma canónica, de la forma que ustedes quieran. Pero pide que la grafiquen. Grafiquen la mano. Pueden corroborar el resultado con el GeoGebra si lo quieren, pero la idea es que sepan cómo graficar los puntos importantes de la cuadrática. Un ejercicio 2, donde hay que resolver un sistema de ecuaciones y pide igualar una función racional a una función lineal. Hallar la solución, el conjunto solución, que otra vez la solución puede ser vacía, puede ser un punto, puede ser 2 puntos, etc. Y que representen gráficamente las funciones. Lo mismo acá O sea, primero se halla el conjunto de solución analíticamente, ¿no? Claro, primero hallar el conjunto solución analíticamente y después representarlo gráficamente en un gráfico las dos funciones. Cuando lo representen gráficamente, no pido que me especifiquen cada cosa de cada una de las funciones, porque acá que se grafiquen las funciones es para saber que tienen una idea de cómo hacerlo. No es necesario que se pongan a decir la asíntota vertical está en tal lado, la asíntota horizontal está al lado. No. Grafíquenlo, digamos, rápidamente, si quieren, con los datos que tengan. No es necesario que se pongan a especificar todo. Un tercer ejercicio, donde se da una función polinómica, y se pide que la factoricen, usando casos de factoreo, si quieren, o si se dan cuenta de una raíz Ruffini, que realicen un gráfico aproximado y que indiquen conjunto de positividad y negatividad, una vez que tengan el gráfico. Una función
racional. Esta sí se pide que especifiquen cuál es el dominio, cuáles son los ceros, cuáles son las asíntotas y la ecuación de cada una, que grafiquen y que al último, una vez que tengan graficado, respondan cuál es el conjunto imagen de esta función. Bueno, y por último las dos ecuaciones, parecidas a las que estuvimos practicando recién, logarítmica y exponencial. Eso es todo, el trabajo práctico. Todavía no creé la actividad, la voy a crear ya mismo, son 5 puntos, todos van a tener nota, y como fecha de entrega final va a ser, a ver, déjenme fijarme en el almanaque, va a ser el sábado 27 de junio. O sea, esa va a ser la fecha final de entrega. ¿Alguna duda de todo esto que dije, chicos? ¿Se entendió? Voy a dejar de grabar.